Hola a todos, bienvenidos a nuestra clase Libertad en Cristo. Esta clase corresponde al primer nivel de nuestra Academia Bíblica Ministerial. Hoy estaremos viendo la clase número 5 y estaremos hablando acerca del tema rebelión contra sumisión. En la página 36 ustedes se van a dar cuenta que hay 3 versículos bíblicos que se nos invita a poder analizar, leer y examinar. El primero de ellos es 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice esta pregunta: ¿por quiénes debemos orar? Y según lo que dice 1 de Timoteo capítulo 2, se nos llama a orar por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades. Luego se nos invita a leer Romanos capítulo 13, versículo 1 al 7. Y hay varios aspectos acerca de la autoridad, acerca de la sumisión que se nos está hablando aquí. Pero hay un punto principal que a mí me llama la atención y es este. Dice: el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Y por último encontramos Efesios capítulo 5 versículo 21, donde es muy claro y dice: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Cada uno de estos textos nos está invitando a considerar y también a poder evaluar cómo hoy día nosotros podemos vivir la sumisión y dejar de vivir en rebelión. Si pudiéramos definir en palabras simples qué es rebelión, podríamos decir que es ir en contra de la autoridad, no respetar las leyes o no respetar el orden establecido por las autoridades. Y la Biblia habla muchas veces acerca de este concepto de sumisión y de cómo nosotros hoy día podemos vivir bajo sumisión y respetando las autoridades. En la página 37, nuestra mayor lealtad y adoración es con Dios. Eso es algo que nosotros debemos tener claro. Y si una autoridad se opone a la voluntad de Dios, entonces el hecho de que nosotros no estemos de acuerdo no significa que estemos en rebelión, porque debemos saber que hoy para nosotros debe ser muy importante y muy valioso que quienes nos están dirigiendo, nuestros líderes, deben estar obviamente siguiendo la voluntad de Dios, deben estar liderando, deben estar guiándonos de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Si esto no es así, usted y yo tenemos esa libertad en Dios de no estar de acuerdo, porque obviamente lo que hoy día nos tiene que motivar a nosotros es evaluar el proceder de nuestros líderes, de nuestras autoridades, de acuerdo a lo que la palabra del Señor enseña. Recordemos que la Biblia es nuestro manual de vida, es lo que nos va dirigiendo, nos va conduciendo en nuestra vida diariamente. Por lo tanto, debemos estar evaluando el proceder de nuestros líderes, de nuestras autoridades, en base a lo que la Escritura nos enseña. En la página 37 se nos habla de diferentes aspectos, cómo hoy día podría manifestarse la rebelión de parte nuestra. Y principalmente también se nos muestra cómo hoy día nosotros podemos ser instruidos a vivir bajo sumisión para estar en paz y de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Dice: de la siguiente lista, deje que el Señor muestre algunas áreas específicas en las que usted podría haber sido rebelde, y obviamente use la oración que aparece en la siguiente página para estar pidiendo perdón al Señor si en algún momento usted se ha visto en conflicto o se ha visto expuesto a proceder en rebelión. El primer aspecto está relacionado con el gobierno civil, incluyendo leyes de tráfico, leyes de impuestos o alguna actitud hacia algún funcionario gubernamental. Primera de Timoteo, capítulo 2, del versículo 1 al 4, dice así: te ruego que ores por todos los seres humanos, intercede a su favor, ora por todos los que están en autoridad para que tengan una vida pacífica y tranquila, porque esto agrada a Dios. Dios nos está motivando, nos está impulsando a través de la Escritura que nosotros podamos primero interceder por todas las personas, no por simplemente las personas que nos agradan,
sino que dice intercedan y oren por todos los seres humanos. Y luego especifica y dice intercedan a su favor, o sea, además deja explícito que nuestra oración tiene que ser para bendecir, para edificar. Y luego aún es más detallado el consejo, dice ora por todos los que están en autoridad para tener una vida pacífica y tranquila. Dios nos llama, nos motiva a orar por las autoridades. Necesitamos orar por los presidentes, necesitamos orar por el Congreso, necesitamos orar por las personas de autoridad en nuestro gobierno, necesitamos orar por los alcaldes, necesitamos orar por la policía, necesitamos orar por todos los que cumplen de alguna manera un rol civil, social, de autoridad, de liderazgo, para que podamos gozar de una vida tranquila y pacífica, porque esto, dice, agrada a Dios. Es nuestra responsabilidad hoy día asumir un rol protagónico de intercesión, orando, clamando a Dios por quienes nos presiden. En segundo lugar, hay otro aspecto que también es muy importante y que está relacionado con la autoridad y que tiene que ver con un núcleo más cercano, y es la relación con nuestros padres o con los guardianes legales. Efesios capítulo 6 versículo 1 al 3 dice: hijos, obedezcan a sus padres, dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Yo creo que muchos de nosotros hemos oído, hemos escuchado, este es un mandamiento de Dios, y hoy día podemos ver que hay mucha falta de respeto hacia los padres. No es precisamente un mandamiento que se cumpla, al contrario, creo que hay más casos de hijos que viven en rebeldía con sus padres, que no están de acuerdo con ellos y no existe ese respeto hacia la autoridad que ellos ejercen en sus hogares. Necesitamos también orar, interceder para que nuestros hijos hoy día puedan tener un corazón sensible, un corazón dócil, que puedan amar a sus padres y honrarlos siendo obedientes. También se nos invita a evaluar cómo hoy día nosotros, o a lo mejor en el pasado, nosotros estuvimos relacionados con nuestros maestros que de alguna manera ocupaban una posición de liderazgo y de autoridad, con algunos entrenadores o funcionarios escolares. Y en Romanos capítulo 13 del versículo 1 al 4 vemos cómo la Escritura nos habla acerca del respeto y la sumisión que debemos tener hacia las autoridades. Dice, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí puestos por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino en los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Es decir, hay un orden, hay una estructura. Ese es el propósito por qué existen las autoridades. Imagínense si no existieran leyes, si no hubiese un control, si no hubiese una sanción para los que obren mal. O sea, estaríamos aún en un caos mayor. Si aún teniendo esas leyes y ese orden, esa estructura que ha sido permitida por Dios, vemos muchas veces caos a nuestro alrededor. Hoy más que nunca se hace muy valioso poder entender de que detrás del respeto a las autoridades, de esa sumisión, de esta forma también, al respetar las autoridades, estamos también agradando el corazón de Dios y de alguna manera estamos propiciando vivir de manera pacífica y de manera tranquila, no solamente pidiendo en oración, intercediendo, sino también porque usted y yo estamos dispuestos a vivir de una manera ordenada, respetando esa estructura, respetando esas leyes, respetando las autoridades. Procuremos respetar las autoridades, cualquiera sea el espacio en la cual estemos expuestos. También
el Señor nos invita a ser respetuosos y sumisos a nuestros jefes. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 18 al 23 dice: criados o trabajadores, sométanse con respeto a todos sus amos, no solo a los buenos y a los comprensivos, sino también a aquellos que a veces son insoportables. Así dice la palabra de Dios, porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades, aún sufriendo injustamente. Pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Es decir, hoy día, para quienes trabajamos y probablemente estén expuestos a jefes, a patrones que no son muy agradables, que no son comprensivos, está esta palabra de motivación donde probablemente muchas veces vamos a estar viviendo situaciones injustas. Esto aún va a tener mucho más mérito delante de Dios, porque vamos a estar padeciendo, sufriendo de la misma manera como Cristo también padeció, y Él nos dejó este ejemplo de sufrimiento, de abnegación, y siendo muchas veces malentendido, pero manteniéndose fiel, manteniéndose en un ejemplo vivo, dando un testimonio, dando una luz. Cristo no cometió ningún pecado, no hubo engaño en su boca. Sin embargo, fue tratado de manera injusta. Probablemente usted y yo muchas veces vamos a estar expuestos a esto, a ser maltratados injustamente por las autoridades, pero necesitamos estar tranquilos porque delante de Dios hay mérito, hay recompensa. Esto Dios lo está viendo, Dios no lo pasa por alto, y necesitamos tener tranquilidad al respecto y mantenernos con ese corazón y ese enfoque de que al ser fieles a Dios estamos agradando su corazón. También la Escritura nos invita a que en nuestro hogar podamos vivir la sumisión, podamos vivir esta forma de comportamiento que trae bendición. En Efesios capítulo 5, del versículo 21 al 25, se nos habla acerca de la sumisión y comienza diciendo Pablo: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y esta es la clave de vivir la sumisión, de que hay una reverencia, de que hay un respeto que es recíproco, que es mutuo. Muchas veces se ha creído que solamente esto es un deber o una actitud o un sentir que solamente tiene que tener la mujer hacia el hombre, pero la Escritura aquí es clara, haciendo énfasis de que la sumisión debe ser los unos a los otros y debe ser en reverencia a Cristo. Y luego que dice esta gran frase, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo, comienza a decir el apóstol: esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Pablo aquí está hablando de un ideal que debe existir en el matrimonio. Y ese ideal hoy día quizás es un desafío poder vivirlo, pero para cuando el hombre y la mujer entienden de que esta sumisión se vive bajo la reverencia que ambos tenemos a Cristo, va a existir una relación saludable donde no va a existir ahí una sensación de que uno está manipulando al otro o que uno está por sobre el otro, sino que ambos están en una misma posición delante de Dios y ambos deben tener esa voluntad de permitirse ser dirigidos o conducidos por reverencia a Cristo. Sí, dice, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo ama a la iglesia y se entregó por ella. Es importante que el esposo también pueda demostrar o entregar amor a su esposa, para que esa entrega pueda darse, para que ese respeto también se pueda dar de su esposa. Así que hay acá una responsabilidad muy grande, un desafío muy grande
tanto para el hombre como para la mujer, para poder experimentar esa sumisión y ese amor y esa bendición de vivir en reverencia a Cristo, que es la máxima autoridad en nuestras vidas. Es importante poder evaluarnos hoy día, cómo estamos viviendo en nuestro matrimonio, cómo está viviendo nuestra familia hoy día esta sumisión, que no se trata de rezagar a alguien, de manipular al otro o de crear conflictos, sino que más bien tiene que ver con una relación saludable, que comprende, que entiende, que debe ser basada en reverencia a Cristo, en respeto a Cristo, en amor a Él, para agradar el corazón de Dios, y donde se experimenta ese amor y ese respeto el uno con el otro. También la Biblia nos habla acerca de esa sumisión que debe ser expresada a los líderes de la iglesia. Hebreos capítulo 13, versículo 7 dice así: acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios, piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Debe existir también esa actitud de sumisión por nuestros líderes. Es cierto que hay un contexto hoy día donde muchos líderes lamentablemente han abusado espiritualmente de los miembros de la iglesia, de las personas que les ha tocado ministrar, y es muy triste ver esta situación. Por eso, como decía al comienzo, se hace necesario poder hoy día, a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la Escritura, poder evaluar el proceder de nuestros líderes. Si ellos están de acuerdo a lo que la Biblia enseña, a lo que la Escritura nos aconseja, pues nosotros debemos someternos y debemos dejarnos guiar por ellos. Si hay algo que no está de acuerdo a la Escritura, entonces hagámoslo saber. La palabra de Dios la debemos vivir en amor. Entonces, si hay algo que no está bien, en lo cual no estamos de acuerdo, acerquémonos, dejémoslo saber, pero también hagámoslo con sabiduría, en amor, para buscar la bendición y la edificación y no la destrucción de nuestra iglesia. Así que también seamos sabios en esto y dispongámonos y tengamos la voluntad de poder dejarnos guiar, ministrar y también respetar esas autoridades que Dios ha puesto en nuestras iglesias. Respetemos a nuestros líderes, y además nos recomienda acá imitar el ejemplo de fe que ellos nos han dejado. También debemos tener, por sobre todas las cosas, respeto, reverencia y sumisión hacia Dios. Debemos vivir con este corazón de entrega. Muchas veces decimos amar a Dios, pero no vivimos en obediencia a Él. Por lo tanto, hoy día, si hay algo que tenemos que evaluar es esto: si estamos amando a Dios, ¿cómo lo vamos a evidenciar? A través de nuestra obediencia hacia su palabra, al vivir su palabra, al ser un testimonio a esta generación. Cada vez que el Espíritu de Dios te recuerde que has sido rebelde, ora a Dios, pide perdón, arrepiéntete, ¿sí? Pide perdón al Señor y vuelva a comenzar. Date esa oportunidad de poder vivir en obediencia al Señor. Te invitamos también a que puedas terminar esta clase teniendo tu tiempo devocional, leyendo los versículos que aparecen aquí en la página 38 y puedas reflexionar acerca de este gran contraste que hay entre la rebelión y la sumisión, y deja que el Espíritu Santo te vaya guiando cada día a vivir en obediencia al Señor. Que el Señor les bendiga.